Hoy queremos abrir un espacio muy puntual, pero absolutamente estratégico para cualquier empresa, y son las 10 preguntas que debes hacerte cuando piensas en backup. Para quienes nos acompañan, mi nombre es Luisa Parra, hago parte del equipo de Media Commerce, una empresa que lleva 20 años en el mercado impulsando no solamente temas de conectividad, sino servicios digitales, y en este caso vamos a hablar de temas de backup y de respaldo. Es un tema bastante importante e interesante del cual estamos acá con Natalia, quienes nos apoyan como líderes globales, una empresa como lo es Acronis, quienes nos marcan la pauta de cómo debemos manejar todo este tema de respaldos, y con ella hoy vamos a poner sobre la mesa unas preguntas que muchas empresas a veces no se hacen y que dejamos hasta el último momento, o cuando ya nos ha sucedido un desastre, llámese malware, llámese un incidente o un desastre natural, y dejamos hasta ese último momento para poder hacer algo, cuando en realidad desde un principio podemos evitarnos todo esto, lo cual puede generar también pérdidas en muchos sentidos en una empresa. Nata, ¿cómo estás? Luisa, muchas gracias por este espacio. Y sí, el tema que estás comentando es muy importante para las empresas, especialmente en esta coyuntura en donde vemos crecimientos en ciberataques y en incidentes respecto a la información. ¿Cuál consideras que es el error más común que cometen las empresas al diseñar su plan de backup, y cómo evitarlo desde esa fase inicial de estructura? Sí, Luisa, el error más común es pensar el backup solo como almacenamiento y no como una estrategia de ciberprotección integral. Si bien hoy por hoy hablar de backup de la información nos obliga a hablar de seguridad de la información. Si bien mi recomendación en el momento del diseño hacia una estrategia de backup es tener en cuenta también la seguridad de la información, que implica temas de anti-ransomware, anti-malware, anti-phishing en la estrategia de ciberseguridad de la empresa. Es decir, Nata, que entonces tenemos que tener en cuenta no solamente dónde vamos a tener un respaldo ni cómo lo vamos a hacer, sino que realmente se cumpla con esos pilares de ciberseguridad para proteger todo eso que tenemos allá en ese respaldo. Así es, Luisa. Hablemos del método 3-2-1. Es un método muy famoso que está implícito y que tenemos que tener en cuenta siempre que hablamos de una estructura de backup. Cuéntanos a qué hacemos referencia. Bueno, Luisa, el método 3-2-1 es una de las reglas más importantes en temas de respaldo de información. Primero, te exige 3 copias de seguridad almacenados en 2 sitios diferentes y una fuera del sitio principal. Esos son, digamos que una regla importante que nuestros clientes y nuestras empresas deberían conocer para empezar a crear una estrategia de ciberseguridad de una manera mucho más fuerte. En Acronis tenemos la facilidad de poder alinearnos a esta estrategia 3-2-1 mediante las diferentes políticas de respaldo que podemos tener en la plataforma. Súper, Nata. Continuemos con esta. Desde la perspectiva de Acronis, ¿qué ventajas técnicas ofrece un backup en la nube frente a un backup on-premise? ¿Qué crees tú, que podemos decirle en este momento a nuestros oyentes sobre esto? Tanto el backup en nube como el backup on-premise es muy importante. Sí, depende de la industria, depende de la necesidad de los clientes. Si bien cada uno de estos respaldos tienen sus características. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando de un sector que te exige respaldos on-premise, claramente lo podemos encontrar también con Acronis, o si te exige tener respaldo en nube, también lo podemos tener. Hay muchas empresas que hoy por hoy están exigiendo que sea tanto en nube como local, es decir, híbrido, y también lo podemos tener disponible para ellos. Ok, ahora hablemos de continuidad de negocio. ¿Cómo puedo determinar cuál debería ser el RPO y RTO ideal de acuerdo con la carga de trabajo crítica y la actualización de datos que maneje la organización? Bueno, es importante entender qué es RTO y RPO, ¿sí? RTO, para las empresas que nos escuchan, es el tiempo máximo que pueden estar sin la información, ¿sí? Eso es importante tenerlo presente. Y el RPO es la cantidad máxima de datos que la empresa está dispuesta a perder, ¿sí? Entonces, basado en eso y basado en el RTO y el RPO de las industrias, podemos empezar a tener estrategias de protección de datos mucho más alineadas a lo que necesitan nuestros clientes. Si bien encontramos sectores como lo es salud, en donde un hospital o un centro médico necesita tener un RPO y un RTO
cercano a cero, en donde básicamente necesitan una disponibilidad inmediata de la información. Si bien tenemos otras industrias, otros sectores, como puede ser, por ejemplo, sector abogados o firmas, que realmente podemos tener un RTO y un RPO no tan reducido. Ok, eso quiere decir que la recomendación es que debemos hacer un análisis interno, ¿sí? Antes de crear esa estrategia de backup, porque debemos de saber cómo voy a aplicar yo esta continuidad de negocio. Así es, Luisa. Perfecto. ¿Cómo optimizamos esos costos sin comprometer la recuperación de la información si utilizamos Acronis? Bueno, es muy importante que las empresas establezcan sus políticas de respaldo, entender muy bien la frecuencia, la retención de la información que exige cada una de las industrias, y es importante entender que cuando se hace una recuperación de la información con Acronis no tienes costos adicionales. Entonces es importante poder evaluar cuando estás teniendo una estrategia de respaldo dentro de la organización, ver realmente qué necesita respaldar, qué frecuencia necesita respaldar y hacer pruebas de recuperación para poder tener unos backups muy confiables. Entonces, mi recomendación es entender muy bien cuál es la estrategia de backup que se necesitan y que tengan en cuenta que ante recuperación, ante cualquier incidente o desastre, no tienen costos adicionales con Acronis. Super, Nata. Bueno, Acronis puede ofrecer un nivel de confidencialidad sobre la información que como usuario estamos dejando en su nube. Por ejemplo, cuando respaldamos cuentas de Microsoft Office 365 o Google Workspace, recordemos que uno de los 3 pilares más importantes de la ciberseguridad es la confidencialidad. ¿Cómo maneja Acronis esta parte? Bueno, es muy importante conocer que nuestra plataforma se encuentra cifrada de extremo a extremo, ¿sí? Uh-huh. Y nuestra recomendación siempre hacia nuestros clientes finales, hacia nuestras empresas, es que siempre hagan una activación de su doble authenticator para poder tener una barrera para el ingreso a la información. Asimismo, la información solamente tiene acceso por medio de los credenciales que son totalmente confidenciales del usuario que tenga acceso a la información. Y bueno, la plataforma te permite tener un tema de cifrado militar, te permite tener un tema de inmutabilidad de la información que te permite generar barreras ante cualquier fuga de información. Esto me parece, Nata, maravilloso porque muchas veces tenemos en nuestra mente que solamente hablamos de respaldo o de ese archivo o de esa información que tenemos allá cargadita y guardada, pero en realidad son muchas cosas que tenemos que tener presentes cuando vamos a hacer un respaldo, y no es solamente la información que está guardada, sino todas estas técnicas o todas estas ítems adicionales que podemos tener con Acronis para salvaguardar esa información de forma segura. ¿Qué tendencias ves en el mercado de backup y cloud que transformarán la forma en que las empresas protegen su información en los próximos 5 años? Hablando, por ejemplo, de la parte de inteligencia artificial, ¿cómo vamos o cómo va a ser esa tendencia? Cuéntanos. Sí, Luisa, desde Acronis identificamos 3 grandes tendencias. La primera, la automatización total dada por la inteligencia artificial. Segundo, el aumento de la inmutabilidad como un estándar general. Y tercero, la consolidación del backup alineado a las estrategias de ciberseguridad. ¿Sí? Esas 3 tendencias están muy alineadas a lo que nosotros como Acronis estamos impulsando a que nuestros clientes cumplan en temas de backup de la información y ciberseguridad de la información. Y es nuestra misión empezar a impulsar cómo la automatización, cómo la inmutabilidad de la información y cómo la ciberseguridad deben estar incluidas en las estrategias de backup de los clientes. Gracias, Nata. Esto me parece muy importante porque lo que hablábamos en un principio hoy es que junto con ustedes, que son una empresa global, nosotros, más allá de impulsar a las organizaciones en la parte de conectividad, pues la inteligencia artificial hace parte de todo lo que tiene que ver con temas digitales y en este caso con el tema de respaldos. Entonces es súper chévere que con Acronis tengamos esa visión y esa misión de poder evolucionar en 5 años. Así es, Luisa. Nata, por último, ¿cuál consejo le darías tú a los líderes de TI para fortalecer esa estrategia de backup al día de hoy? Bueno, es importante considerar el backup de la información no como un archivado de documentos, sino como una herramienta de continuidad de negocio. Necesitamos ver el respaldo como esa estrategia a largo plazo, asimismo entender
que sin ciberseguridad no hay respaldo de información fiable. Entonces mi invitación es a empezar a entender el respaldo como uno de los factores para la continuidad del negocio de nuestros clientes y entender muy bien qué niveles de seguridad están alineados para que la información se encuentre segura. Súper, Nata. Muchas gracias, no siendo más, gracias por acompañarnos en este espacio, por compartir tu experiencia y visión sobre un tema tan crítico como lo es el backup. Si después de este espacio te quedaste con dudas sobre qué tan protegido estás hoy, vale la pena sentarse a revisar tu estructura o tu estrategia, ¿sí? Para ponerla a prueba en un escenario real. En Media Commerce sabemos que cada empresa tiene un nivel distinto a su estrategia de respaldo, como lo hablábamos anteriormente, y es que dependiendo de cada organización o de cada empresa y de su estrategia, pues así lo trabajaríamos. Muchas gracias.